yo voy a tratar de que en esta charla salgan de aquí con una noción básica de por qué los derechos humanos, que es una etiqueta, un término que ustedes escuchan en la calle con frecuencia, por qué los derechos humanos son compatibles con la libre empresa, son compatibles con la libertad de expresión, son compatibles con la libre empresa, son compatibles con la competencia, son compatibles con el comercio internacional, son compatibles con las inversiones, son compatibles con un sistema financiero internacional, son compatibles con la propiedad privada, que son cosas que ustedes conocen, ¿cierto? Todas esas cosas que he mencionado. Pero que tal vez por lo que ven en la calle, o lo que escuchan todos los días en los medios de comunicación, les parezca que la etiqueta de los derechos humanos, el concepto de los derechos humanos es incompatible o está en contradicción o en tensión con estos principios que he hablado. ¿Quiénes tienen esa impresión de que hay esa tensión, de que hay esa incompatibilidad? Levanten la mano los que sí perciben, no les digo que crean, ustedes no se dedican a los derechos humanos, por tanto están formando un criterio sobre los derechos humanos, pero sí escuchan de los derechos humanos en la prensa, a través de los intelectuales públicos, en la radio, en la televisión, ven algún libro de derechos humanos, ven un seminario de derechos humanos y dicen, ¿quiénes son esos señores? O sea, están más o menos, ¿han visto eso? ¿Quiénes tienen la impresión de que en el movimiento de los derechos humanos hay como esa percepción de contradicción? Levanten la mano los que sí tienen esa impresión. Ok. Es normal tener esa impresión y ahorita voy a pasar a explicar por qué. Tiene que ver con el desarrollo histórico del movimiento de los derechos humanos en América Latina en particular. Pero antes de entrar a cómo fue el desarrollo histórico de los derechos humanos en América Latina en particular y que explica esta noción a veces contraria a la propiedad, al sistema del mercado, al sistema de libre competencia, a la existencia de un sistema financiero internacional, a la protección del derecho a la propiedad privada, que esas cuestiones, voy a explicar por qué esas nociones en América Latina dan esa percepción hoy, pero por qué también en el concepto de derechos humanos no existe esa contradicción. Y los derechos humanos, el concepto de los derechos humanos, pasar a hacer el repaso que les prometí, es en la evolución del concepto de los derechos humanos hasta el día de hoy, no se presenta esa contradicción entre esos elementos, no se presenta. Es una contradicción netamente de percepción que hay a partir del siglo XX, específicamente la segunda mitad del siglo XX, y una serie de regímenes anticomunistas, dictatoriales, que se erigieron en América Latina y que hicieron que el movimiento de derechos humanos en América Latina sea muchas veces llevado adelante por personas que también tienen una persuasión política contraria, o sea, marxista, que por supuesto es contraria a la propiedad privada, tiene una visión particular de ver el sistema económico, y eso hace que muchas de las personas que actúan en el movimiento de los derechos humanos se consideren marxistas, ¿no? Y es normal que haya, en organizaciones de derechos humanos en América Latina, es normal que haya un cuadro del Che Guevara como un ejemplo de alguna manera relacionado a los derechos humanos. Yo estuve en una reunión en el 2008 en mi capacidad de representante de Human Rights Foundation con un viceministro de Ecuador, el viceministro de Derechos Humanos del Ecuador, el viceministro del presidente Rafael Correa, que es un gobierno, como ustedes saben, que cierra medios de comunicación independientes, que enjuicia a periodistas críticos, es un gobierno violador de derechos humanos, que sin embargo nos mandó al viceministro de Derechos Humanos a explicarnos por qué el encarcelamiento de una líder indígena no era una violación de derechos humanos según él. Y cuando yo llego a la reunión, me encuentro que en la sala de reunión, a la derecha había un busto. ¿De quién ustedes se imaginan que sería el busto que había en esta sala dedicada a los derechos humanos, donde además el representante del gobierno venía a convencerme a mí de que era un gobierno respetuoso de los derechos humanos? ¿De quién se imaginan ustedes que ya están, que tienen formación más o menos en libertad, en nociones de libertad? ¿De quién se imaginan que estaba el busto ahí?
de Aristóteles, de Platón, ¿de quién? De algún jurista romano de la antigüedad, de John Locke. ¿De quién creen que podría haber ahí el busto? ¿De quién? De Eleanor Roosevelt, la que tuvo la idea de que se realice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿De quién? De la Asamblea Nacional Francesa, del abate Sieyès, que tuvo la idea de que se incorpore en la primera de que en 1789 el primer acto revolucionario de la Asamblea Nacional Francesa sea dictar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. ¿Creen que era el busto de Sieyès? ¿No? Tal vez el busto de Thomas Jefferson, que redactó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, reconociendo que los estados están exclusivamente creados para defender los derechos de libertad, vida y persecución de la felicidad, búsqueda de felicidad, y que cuando los estados no garantizan esos derechos, los ciudadanos tienen el derecho a rebelarse contra el estado y poner un gobierno que sí respete esos derechos. ¿Ustedes creen que estaba Jefferson, John Locke ahí? ¿Quién creen que estaba? Me causa curiosidad. O Rómulo Betancourt, un líder de izquierda latinoamericano, que se podría considerar un líder socialista, pero que sin embargo no tenía pelos en la lengua para criticar y para romper relaciones diplomáticas con dictadores de izquierda como Fidel Castro, al igual que con dictadores de derecha como Rafael Leónidas Trujillo, el de la fiesta del Chivo de Vargas Llosa, ¿no? Que rompió relaciones diplomáticas con el fascismo de Franco en España. ¿Ustedes creen que estaba Rómulo Betancourt ahí? Tenían un busto de Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, que el ingeniero del socialismo real, de la aplicación del marxismo en la vida real, al punto que no se llama solo marxismo, que se llama marxismo-leninismo, y que en menos de 70 años mató principalmente de hambre a 100 millones de personas en el mundo. El busto de ese brother estaba en esa reunión. ¿Ustedes se imaginan, no? Entonces, distorsión, percepción de distorsión del concepto de derechos humanos. Por supuesto que es correcto que tengan esa percepción porque hay una distorsión, ha habido una distorsión ideológica del concepto del derecho humano. Que sin embargo, no es tampoco que son unos locos que porque les dio la gana, no. Responde a una realidad concreta y que es que en América Latina, en los años 70, dictadores como Augusto Pinochet, ahí aparece Fidel Castro, que casi que no viola derechos humanos para la mayoría de las organizaciones de derechos humanos, porque no le dedican la misma atención que le dedican a Guatemala, que es una democracia imperfecta como todas las democracias, pero le dedican mucho más atención a Guatemala, a México, a Honduras, a Chile, que la que le dedican a una dictadura con el mismo partido político en el poder desde hace 55 años, que no tiene un solo medio de prensa independiente, que no se puede ser periodista si uno no es miembro del Partido Comunista, porque no le van a dar, no solamente que no le van a dar el título, sino que en el primer año de la facultad, cuando se enteren que usted tiene diversionismo ideológico, le van a hacer un acto público de repudio en la Universidad de La Habana y le van a decir: el señor es un contrarrevolucionario, no puede estudiar en la revolución, no puede ser periodista de la revolución. Ese gobierno se le presta muy poca atención. Entonces, obvio que hay una percepción de falta de atención a ciertos gobiernos dictatoriales, en este caso un gobierno dictatorial que es percibido como un gobierno de izquierda, y una sobreatención a cualquier gobierno, democrático o no, que sea percibido como no ser un gobierno con simpatías por la ideología marxista, ¿no? Ahora, y eso viene de un proceso histórico concreto, que en nombre de proteger las instituciones de la civilización occidental, que son ¿cuáles? La propiedad privada, el comercio, el debido proceso, la libertad de expresión, la libertad de prensa, ¿no? El debido proceso viene desde 1215 en la tradición occidental, 2100 en Inglaterra,
y luego pasa por Estados Unidos, pasa también, llega a Francia, se extienden todas nuestras constituciones, hemos nacido con credos, con constituciones respetuosas del debido proceso, la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de los documentos privados, ¿no? Todos esos derechos de la tradición occidental son los que supuestamente, en búsqueda de defender esos derechos del embate marxista-leninista, muy peligroso, por supuesto, ¿no? Una gente armada que tenía una visión de la sociedad equivocada en función de un credo concreto que es el marxismo, establecido en el Capital, en el Manifiesto Comunista, etcétera, que decía que era correcto establecer un partido que, arrogándose la representatividad del proletariado, que para ellos eran los trabajadores y los campesinos, que arrogándose esa representatividad tenían el derecho a establecer un partido comunista, que es el partido, que es la vanguardia de la sociedad, y bajo ese derecho meter preso a quien no sea contrarrevolucionario, no permitir un solo medio de comunicación de la contrarrevolución por ley y por filosofía, y abolir la propiedad privada que desde ahora va a ser de propiedad exclusivamente del Estado, y que el Partido Comunista, a través de sus entes, va a decidir cuánto va a valer, desde cómo se va a administrar la propiedad estatal, hasta cómo se la va a repartir, hasta cuánto va a valer desde un Lada o un auto o un pedazo de fierro, un repuesto, hasta una pasta dental. Bueno, lo que eso ocurrió, el motivo por el que casi 100 millones de personas se murieron de hambre, es porque a lo que eso llevó, no es porque ellos querían matar gente de malo, era porque su filosofía económica, completamente equivocada, llevó a que haya un desabastecimiento atroz de todos los productos básicos en la economía, todo lo que tienen ropa, todo lo que ven ahorita a su alrededor, petróleo con el que se hacen las mesas, los plásticos, las latas, las computadoras, todo eso escaseaba, se producía de manera, como no funcionaban las leyes básicas del mercado, como el sistema de precios, como no funcionaban los incentivos básicos del Estado, del mercado, como el incentivo al lucro, que lo llevan muchas veces en el Estado democrático, en un sistema de mercado, en un sistema de ganancias y de pérdida. Todos tienen incentivo al lucro, la mayoría de las personas tienen, todos los empresarios. ¿Quién vio la película de Steve Jobs? Aquí, ¿de Steve Jobs? ¿No? Hay que verla. La película de Social Network, de Facebook. ¿En qué parte de la película ustedes vieron que el incentivo de Steve Jobs y de Mark Zuckerberg era ayudar a que los pobres salgan de la pobreza? No era, ¿no? Sin embargo, el Facebook y el Internet y lo mismo Bill Gates, lo mismo se puede decir de Bill Gates o de Ford, de todas las personas que han hecho, de Thomas Edison, de todas las personas que han hecho los avances de la sociedad, no han tenido el incentivo de sacar a los pobres de la pobreza necesariamente. Por ahí ya en su lápida dijeron, ¿no? La luz, yo quería que se haga para que, ¿no? Pero la realidad es que el incentivo concreto en la sociedad, en el mundo real, era inscribirla, patentarla y que de ahí cualquier loco que encienda la luz, cualquier loco que entre a Facebook, cualquier loco que haga tal cosa, se haga rico, le pague a él de alguna manera regalías. Que sus productos sean comprados de manera masiva en un estado donde a él se le va a proteger su derecho propietario. Yo, por más que tenga la fórmula, no puedo agarrar y hacerle igualita a la Apple, porque él es su derecho propietario el que está registrado, ¿no? Entonces ese es el incentivo que Marx en su filosofía no vio. Él creía que el valor se creaba exclusivamente con trabajo, más trabajo, más trabajo, más un avivado, que era el capitalista, que ponía la parte que cada vez se hacía más rico y el otro se hacía cada vez más pobre. La realidad, y ya las bases de eso le había dado el padre de la economía moderna, Adam Smith, la realidad es que el valor no se creaba así. La realidad es que el interés individual de lucro llevaba a la innovación, llevaba a la competencia a su vez llevaba a la división del trabajo, al empleo, a la reducción de los precios por competencia, ¿no? Y que eso es lo que tiene que hacer el Estado. Es decir, esas nociones las obvia, como escuché que se dice también en Guatemala, se la pasa por el arco del triunfo el marxismo. Es la realidad, ¿no? Y eso lleva a un desabastecimiento atroz. Y no es por campo, también murió mucha gente bajo el marxismo en campos de concentración. También murió mucha gente fusilada, ¿no? Disidentes. Pero las principales muertes fueron de hambre por falta de comida.
Porque obvio, si no se puede hacer llegar a la gente ropa, sillas, bicicletas, autos, tampoco se puede hacer llegar no sé qué es lo que se come aquí, ¿no? Frijoles, arroz con carne, y hay escasez por lo general también de alimentos. Quienes tengan alguna experiencia, conozcan, tengan alguna idea de lo que ocurre en Cuba, se darán cuenta. En América Latina, Cuba tiene hasta el día de hoy ese sistema. Se está abriendo económicamente ahora, está pasando de ser una dictadura comunista al estilo Mao, a ser una dictadura capitalista al estilo Deng Xiaoping y China a partir de los años 80, al estilo Pinochet, ¿no? En esa transición está Cuba, pero durante los últimos 55 años, Cuba ha vivido de manera miserable por tener un sistema donde el cuentapropista, que es la persona que es dueña que sale a vender frijoles, que cocina en su cocina, ¿no? Que le llegan las remesas de su familia que vive en Miami y que con eso se compra un poco de frijoles en el mercado negro y va y los cocina y los abre y pone su letrerito, Timbiriche, para que la gente vaya y coma, y el que come le cobra el precio que a ella le da la gana, el precio del mercado. Esa gente va presa. Históricamente en Cuba, son los cuentapropistas, ilegales. Bueno, a esos cuentapropistas son la base del nuevo capitalismo en Cuba, se les está permitiendo operar. Hace 2 años se puede comprar y vender casas en Cuba. Obviamente un cubano promedio con los sueldos oficiales del Estado tendría que, el otro día veía un número, trabajar bajo ese sueldo 600 años para poder comprarse una casa. El mercado ese está siendo movilizado por remesas del exterior, por empresarios del exterior, que están comprando estas casas que cuestan desde, como en Guatemala, como en cualquier otra parte, y hasta más porque están en La Habana, un lugar tan histórico que potencialmente tiene tanto potencial económico, se están vendiendo desde $50,000 a $200,000, $500,000 la casa, ¿no? Entonces, pero ya es un movimiento económico básico que eventualmente va seguramente a llevar a la prosperidad como llevó en China, en el que desde la política de Deng Xiaoping en 14 años se sacaron a 250 millones de chinos de la pobreza. Toda esta es información que está escrita en el libro que tuve el honor de traducir de Thomas Sowell, que se llama Economía Básica, y que para documentar sus argumentos de economía básica, por qué tiene que funcionar el sistema de precios, cómo funciona en realidad el comercio exterior, por qué el déficit de la balanza de pago no es algo malo para la economía. Todas esas cosas de la balanza comercial, todas esas cosas las documenta aquí, y para documentarlas da ejemplos prácticos, sin fórmulas, sin cuadros, sin cosas aburridas, sin econometría, da ejemplos prácticos de lo que ocurría en la Unión Soviética, donde esas cosas no se permitían que operen. Y no con su versión de él, que pueden decir, no, pero este es anticomunista, se inventa cualquier cosa. No, en base a lo que unos economistas soviéticos, oficiales del régimen, le reportaban al Partido Comunista de la Unión Soviética durante 50 años. Economista Popov y otro que no me acuerdo. Y cita las fuentes concretas de cómo reportan eso. Obviamente bajo el sigilo de una dictadura, ¿no? No era que salían a la prensa a decir, no, hay prensa en una dictadura, ¿no? Hay propaganda gubernamental. Entonces, pero es con base a esa realidad que se vivió en la Unión Soviética, que se ha vivido en China, las experiencias chinas, que él explica las virtudes básicas de estos sistemas que obviamente no ayudan a los más ricos, sino que ayudan a los más pobres. ¿Ustedes creen que los 100 millones de personas que murieron del otro lado del muro de Berlín, del otro lado de la cortina de hierro, en China, en Rusia, cuántos creen que de esos 100 millones los que se murieron eran los que tenían apellidos tradicionales, los que estaban afiliados al Partido Comunista, las élites intelectuales? ¿Ustedes creen que esos fueron los que se murieron de hambre? Obvio que no. En Cuba la proporción de personas negras que participan en política es muy inferior a las personas en el resto de América Latina, negras, que participan en política. Porque obvio, en un sistema donde no se promueve la competencia real en función de talentos y habilidades y éxito en el mercado, entonces obviamente que lo que prima son ya las simpatías, el padrinazgo, los compinches, esos son los que les das vos. Entonces, los pocos alimentos que llegan y que los administra la Junta de Fijación de Precios de la Unión Soviética, obvio que primero llegan a la casa de esos señores, ¿no? Y ya es al campo donde no va a llegar, es a las personas que están en esa cola por horas de horas para conseguir ese producto donde no van a llegar. Entonces siempre es a los pobres a los que este sistema ha perjudicado más y no a los ricos, ¿no? Y eso es muy importante de tener en cuenta
de una economía libre, de una economía con competencia, con un Estado fuerte, pero no fuerte para expropiar y confiscar, ¿no? Sino fuerte para evitar monopolios, promover competencia, fiscalizar, otorgar las carreteras por fiscalización, por adjudicación, licitación pública, con unas propuestas transparentes que están accesibles al público, un servicio civil profesional competente. Es así que se debe administrar una economía con un Estado fuerte, para eso, pero no para fuerte en el sentido totalitario, soviético, chino de Mao, cubano de Fidel Castro, sino a través de estos otros sentidos. En el siglo XX, sin embargo, en América Latina, en América Latina, sin duda, hubo un proceso de influencia de ideas muy natural. Yo no creo en que la Internacional Socialista se juntó y tomaron la decisión de tomar todas las universidades y de influenciar a los intelectuales. Yo no creo en teorías conspirativas. A mí me parece muy natural que la explicación marxista es muy, y Hayek ha dicho esto, es muy convincente, en resumen es una explicación bastante simple que explica un problema patente, la pobreza, explica las diferencias sociales, un rico, en todas partes hay un country y hay barrios pobres. En Estados Unidos igual. En Estados Unidos hay el club de Harvard ahí en la 7ª Avenida y 38, entre Quinta y Sexta y 38. Hay los clubs, hay las fraternities y también hay el Bronx y hay homelessness. Entonces es muy fácil explicar la realidad de la desigualdad y de la pobreza en términos marxistas. Y es por eso que es tan de lucha de clases, rico cada vez más rico, pobre cada vez más pobre, y es por eso que estas teorías fueron, especialmente hasta la caída del muro de Berlín, muy convincentes y pasionales y persuasivas de grandes intelectuales en el mundo. Hayek se ha dedicado gran parte de su obra a tratar de desentrañar por qué hay esta tendencia de atraerse a estas ideas, etc. Pero independientemente del por qué, esa era la realidad. Y en América Latina, gobiernos democráticos, semidemocráticos, hasta dictatoriales, han tratado de avanzar la realidad en esa dirección. Y en los años 70, 80 en particular, cuando surgen, tras la muerte de Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara, tan pasional, un chico que representa de alguna manera ese ideal de que una persona de familia, de buena familia, de Argentina, profesional, decide despojarse de todas estas investiduras e ir a luchar por los pobres, a lograr la revolución que va a evitar por fin este germen de la pobreza que es la propiedad privada, ¿no? Esa noción romántica influencia a tantos jóvenes de América Latina, se enlistan en movimientos guerrilleros, en las partes urbanas, en las columnas urbanas de los movimientos guerrilleros. Eso era la regla de América Latina. Bueno, los gobiernos a quienes les tocó lidiar con esa realidad, en vez de lidiar a través de las instituciones de la civilización occidental, que están aquí, que vienen desde el derecho romano, desde Grecia, con la asamblea griega en Atenas, que pasan por las 12 tablas romanas que ya habla de economía, al igual que habla de derechos civiles básicos de las personas, a que un vecino no se le entre así nomás a su propiedad, ¿no? La carta de Juan Sin Tierra que establece esta es la carta de Juan Sin Tierra de 1215, búsquenla en internet y van a ver una declaración de las garantías del debido proceso que los invito a compararlas hoy con el Código Procesal guatemalteco y no me sorprendería que hayan más garantías en ese momento. Es decir, una tradición antigua donde ya se protegían de manera amplia, no a todo el mundo, no a los comunes, solamente en ese momento a los señores feudales, pero que ya fue el germen a que después, con la universalización de los derechos, ese principio aplique a todos, ¿no? Bueno, en vez de agarrar a los amigos del Che Guevara y tomarlos presos, juzgarlos con debido proceso, con un tribunal imparcial, con un juez independiente, realmente independiente, que lo juzgue, que vea dónde está la prueba de que estaba asociado, que era de la parte urbana de la guerrilla, dónde está la prueba. En vez de eso, lo que se puso de moda en América Latina, en el sur y en el centro, fue todo tipo de
pasarse por el arco del triunfo las instituciones de la sociedad occidental, de la civilización occidental. Entonces ustedes busquen un video de YouTube de Videla y claro, él está defendiendo la propiedad, el debido proceso, las instituciones de la libertad, de la civilización occidental, pero la manera en que la está defendiendo es violando abiertamente esas instituciones, desapareciendo entre 11.000 y 25.000 personas, sin ningún debido proceso, sin derecho a estar libre de torturas, y está siendo tirado al océano Atlántico. Hace solo unos 2 días estuve charlando con una persona, no recuerdo exactamente su nombre, que está relacionado con el CACIF, Organización de Empresarios de América Latina, que no es ningún marxista él, ni ningún comunista, y que tenía un primo que hace 20 años, cuando el conflicto armado, tampoco ningún marxista ni ningún comunista, era amigo de no sé qué marxista, él no era comunista, marxista, ni estaba en ninguna guerra armada contra el gobierno, y sin embargo fue desaparecido hasta el día de hoy, primo del señor. Ese tipo de abusos simplemente no hay en la manera en que Europa Occidental y en que Estados Unidos luchó contra el comunismo dentro de esos territorios. No hay ese tipo de niveles. En Estados Unidos a los Weathermen, a los Black Panthers, la serie de movimientos pseudo-marxistas con distintos matices ideológicos que le declararon la guerra a la democracia reventando bombas, no fue que fue y ya súbanlo al avión, tortúrenlo ahí en el cuartel de la calle no sé qué, y ellos suban a un avión y lo tiran al Atlántico. No, esos tipos están ahí hasta el día de hoy. De hecho, uno de los Weathermen es profesor en una universidad, porque cumplió sus años en la cárcel y luego salió. Obvio, nadie lo va a elegir de ministro ni de presidente, porque tampoco se le dio el argumento moral que se les dio a muchos activistas guerrilleros y marxistas latinoamericanos, que fue como se les violó tanto sus derechos y ahora encima ellos tienen la potestad moral de hablar de derechos humanos, de entrar en política, de hacerse elegir, como está ahorita haciéndose elegir el Polo Democrático en Colombia, después de haber secuestrado el Palacio de Justicia hace algunos años, en plena democracia colombiana, ¿no? Son desarrollos peligrosos, pero son peligrosos y quienes lo hicieron en gran medida peligrosos no fueron los que con su doctrina marxista-leninista, también lógicamente ellos, con su doctrina marxista-leninista trataban de abolir las instituciones de la sociedad occidental e instalar un paraíso que en otras partes donde se instaló mató 100 millones de personas, ¿no? Un paraíso sin ningún tipo de sistema democrático. No fueron, ellos tenían esa intención y en vez de frenar esa situación con debido proceso, con respeto al derecho a la vida, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, lo que hizo fue negar de manera sistemática esos derechos para eliminar esta amenaza, y lo que ocurrió es lo que vemos en América Latina. Cuando caen los gobiernos dictatoriales, los gobiernos democráticos sobrevivientes de ese sistema en gran medida son tributarios todavía de esas ideas. Y con toda impunidad van y se sacan fotos con Fidel Castro. Porque Fidel Castro en ese momento, para ellos, no es lo que es para Giovanni Sánchez, para Osvaldo Payá, para Roberto Guerra Pérez, para las damas de blanco. No es el represor militar, la bota militar que te impide salir a misa los domingos con un ramo de flores gritando libertad y haciendo así a las que les pegan el CDR cubano. No es eso para ellos Fidel Castro. Para ellos Fidel Castro era su ticket a la libertad. Cuando el riesgo era que Videla los meta y los torture en un cuartel y luego los tire al mar drogados. ¿Saben para qué los drogaban en Argentina a los presos? ¿Alguien sabe para qué los drogaban en Argentina a los presos? ¿Para qué creen? Para que tengan un último momento de felicidad antes de... No, mentira. ¿Para qué creen que los drogaban? Los drogaban porque cuando los tiraban al mar al comienzo, luego de torturarlos a muerte, comenzaron a flotar los cuerpos. Porque caían a la tierra, caían al mar con aire en el estómago. Entonces comenzaron a aparecer en la orilla. Entonces, para evitar de que floten al mar y aparezcan en la orilla, en Argentina los comenzaron a drogar. Para que cuando caigan al mar, traen agua, estén tan locos y se ahoguen y terminen yéndose al fondo del mar los desaparecidos. Eso ocurrió en América Latina. Y mucha gente, sin estar ahí en la guerrilla y ser marxista, leninista y estar matando y ya nomás quiero ser el dictador,
terminó siendo muerta, perseguida, desaparecida, exiliada en todas partes del mundo, Noruega, Suecia, todas partes del mundo, huyendo de esa realidad, ¿no? Entonces, esas personas fueron las que crearon en los años 70 las organizaciones de derechos humanos, fueron las que estuvieron en contacto con la recientemente creada Amnistía Internacional en América Latina. Y por supuesto que le estaban defendiendo sus derechos, ¿no? Lo que eso generó, lastimosamente, pero entendiblemente, es que las organizaciones de derechos humanos en América Latina creen, equivocadamente, en gran medida, que Cuba, este país que los defendió, porque era su ticket a la libertad, Cuba les conseguía becas en Bulgaria, en todo el bloque comunista, la Unión Soviética, Bulgaria, Hungría, les conseguía becas en las universidades a que vayan a formarse en ingeniería, ¿no? Ellos, para Cuba, que fue una mano amiga, digamos, muchos de ellos, muchas de esas personas no llegaron a desentrañar la verdadera naturaleza del régimen cubano, que es un régimen que también tortura, que también fusila, que también desaparece, ¿no? Que también ejecuta extrajudicialmente. Entonces son pocos en el ideario latinoamericano los que han tenido esa capacidad de ser críticos con las dictaduras anticomunistas y sus excesos en los años 70 y a la vez con la dictadura comunista de Cuba, ¿no? Desde Rómulo Betancourt, como ya mencioné, pasando por Mario Vargas Llosa, que es un amigo importante de la libertad y que era un gran admirador de la revolución cubana y crítico, por supuesto, de las dictaduras militares anticomunistas, hasta que se dio cuenta, con el caso Padilla en 1967, de que la dictadura cubana era tan atroz que como la dictadura del Cono Sur, de Pinochet, de Videla, etc., ¿no? Entonces, esa moralidad capaz de criticar las violaciones a los derechos humanos de izquierda y de derecha, esa virtud no la han tenido todos. Y los líderes de América Latina de izquierda, democráticos, Michelle Bachelet y su partido, excepto algunas excepciones como el señor Daniel Velasco, brillante, hijo de padres exiliados que se formó en Estados Unidos, doctor en Harvard, en un montón de universidades, que es crítico de Fidel Castro a pesar de ser de la izquierda chilena, una persona que peleó en las primarias con Michelle Bachelet para ser el candidato de la izquierda chilena. Excepto esas excepciones, en general, el partido de izquierda de Chile, que es democrático, es un partido apologista de la dictadura de Fidel Castro. Apologista, defensor completo de la dictadura de Fidel Castro. Lo mismo el Partido de los Trabajadores del Brasil, que es el mercado más grande de América Latina, y que son Lula y Dilma Rousseff ahora. Lo mismo Mujica, que tuvo la sinvergüenzura, la ignorancia de decir cuando le pidieron que se exprese en favor de los presos políticos, en favor de la liberación de los presos políticos, tuvo la sinvergüenzura de decir, Lula, hace algunos años, tuvo la sinvergüenzura de decir, no, pero imagínense, pues a mí me piden que, ¿cómo me van a decir que yo me exprese por la liberación de los presos políticos en Cuba? Es como que a mí me digan que yo comience a liberar a los asesinos del Brasil, a los criminales, a los terroristas. Es decir, igualó a estos señores que han sido presos 25 años de cárcel por literalmente repartir panfletos, fueron los presos de la Primavera Negra en el 2003, 75 personas del proyecto Varela, que habían llevado un proyecto de plebiscito a la Asamblea Dictatorial del Partido Comunista pidiendo que en aplicación de la propia Constitución comunista llamen a un plebiscito a las personas que llevaron este papelito liderados por Osvaldo Payá, periodistas independientes, defensores de derechos humanos independientes, los metieron presos en cuestión de 3 días, en marzo, abril del 2003, por 25 años de cárcel. Recientemente, no sé si se acuerdan, hace unos años los terminaron liberando. Las damas de blanco nacen, no liberándolos, exiliándolos, desterrándolos a España. La dama de blanco nace de ese movimiento. Las damas de blanco eran las esposas, las hijas, las abuelas de estos señores, de estos jóvenes. Entonces, ¿qué tal que cuando a Lula, que él se las da de defensor de derechos humanos, de víctima de los abusos de la dictadura brasileña, qué tal que cuando se le dice, pida por favor que a los inocentes del proyecto Varela les permitan salir de la cárcel porque no han cometido ningún crimen, no han disparado ninguna bomba, no han amenazado a nadie, han repartido un papel? ¿Qué tal que el tipo es tan ignorante de la naturaleza de la dictadura cubana que, a pesar de considerarse un defensor de derechos humanos, dice, no, pero ¿cómo
¿cómo le voy a pedir al gobierno que libere a los asesinos y a los criminales? O sea, los iguala a un tipo que ha matado, que ha violado, que ha robado, ¿no? Una barbaridad. Entonces, esa es, sin embargo, la realidad en gran medida de los en gran medida de muchas personas intelectuales en América Latina, que están hoy en los medios de comunicación. Claro, no van a estar diciendo, cuando van a los medios de comunicación a hablar de derechos humanos, no necesariamente van a estar sacando a Cuba todo el tiempo, pero si usted le pregunta, se va a dar cuenta que en su ideario lo tiene a Lenin ahí en un busto, mientras está hablando de derechos humanos, ¿no? Entonces, esa percepción existe porque muchas veces se da. Una formación básica para ustedes tiene que ser el tener la capacidad de entender que hay dictaduras que pueden defender las instituciones de la sociedad, de la civilización occidental, violando derechos humanos, libertad de expresión, libertad de prensa, debido proceso, y que son tan dictaduras como las que no solamente violan derechos humanos, libertad de expresión, libertad de prensa, debido proceso, sino que también establecen un sistema económico que mata de hambre a la gente, ¿no? Entonces hay esos dos tipos de dictadura, hay que tener la capacidad moral de criticarlas. China pasó de ser una dictadura primera, sin libertad política, sin libertad económica, donde la gente se muere literalmente de hambre bajo el gran salto adelante de Mao, a ser una dictadura igualita del mismo Partido Comunista, con la misma policía política, pero con ahora mercado, ¿no? Ahora ya los que se meten presos son a los sindicateros que piden un salario mínimo, ¿no? Pero lo mismo, ¿no? Igual bajo la Unión Soviética no habían sindicatos, entonces, o bajo la China de Mao. Entonces, importante es eso tenerlo claro. La historia del siglo XX en particular la manera en que los latinoamericanos decidimos tratar de evitar el embate marxista fue al revés, ¿no? Terminó logrando el efecto contrario, legitimando una causa que en su germen tiene, y en su filosofía tiene la negación de las instituciones de la sociedad occidental, desde el debido proceso, la libertad de expresión, la libertad de prensa, hasta las libertades económicas, ¿no? La libertad privada, la libertad de tener propiedad privada, de que no te la expropien sin debido proceso, sin compensación justa, de poder transferir tu propiedad, porque si no, ¿de qué me sirve tener mi propiedad si no la puedo transferir? El valor está en que yo pueda liquidar y tenerla esa plata mañana y comprar otras cosas con esa plata, ¿no? Entonces, esos derechos básicos, propiedad, derecho a la transferencia, el comercio, lo que está en los códigos civiles, los códigos de comercio, esos derechos negados completamente bajo el marxismo, y que están en estas sociedades, son parte de esa civilización occidental. En mi presentación quiero mostrar cómo estos documentos tienen desde sus gérmenes una relación, ya ahorita les pinté más o menos la situación de política, de libertad económica y libertad política, ¿no? Hay regímenes que niegan ambas. Ejemplos de regímenes que niegan ambas, históricos. Los comunistas, ¿no? El que estaba hablando. O sea, niegan la libertad económica y la libertad política y también la libertad económica. ¿Quiénes? La Unión Soviética, ¿no? Cuba hasta el día de hoy. China en la época de Mao, que negaban ambas cosas. Venezuela, que está, bueno, violando, pero todavía, digamos, se puede comprar y vender su casa en Venezuela. Claro, ya hay un problema de dólares, de pesos, pero claro, el nivel de todavía comparativamente con la experiencia de la Unión Soviética, del gran salto adelante de Mao, de lo que hizo Pol Pot en Camboya, no, es nada, ¿no? Casi que hay propiedad, los derechos de propiedad están súper resguardados, digamos, en Venezuela, en comparación con eso, digo, ¿no? Negación, el marxismo proponía la denación total de estas instituciones de la civilización occidental, total, ¿no? Cero propiedad privada, eso era un invento de la burguesía para proteger sus privilegios. Cero propiedad privada. ¿Sí? Por eso se murió la gente de hambre. Ellos no lo preveían. Es que según Marx, en la filosofía marxista, el marxismo no se iba a instalar para que se muera la gente de hambre, era para que la gente, los pobres, tengan la riqueza de los burgueses, para que los pobres, los trabajadores puedan ser en la mañana filósofo, en la tarde carpintero y en la noche bibliotecario. Era para que haya abundancia, no era para que haya miseria. El problema es que como no entendía él y su filosofía económica, su explicación de cómo se creaba el valor, de cómo se creaba la riqueza, era equivocada, lo que llevó eso fue a la escasez, al desabastecimiento completo de los bienes y servicios que él los veía como que eran un privilegio simplemente de la burguesía. Entonces eso lo demostró por las malas del siglo XX. No, estos datos que estoy usando no me estoy inventando, está documentado. Entonces,
Ese es el ejemplo clásico de un régimen sin libertad política ni libertad económica, el régimen comunista, ¿no? Ahora, bajo el Partido Comunista, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, China demostró, o sea, China se abrió a las instituciones del capitalismo, propiedad, transferencia, todo esto que hablé. En China hay una gran cantidad de billonarios hoy en día, no tengo los números correctos, pero Vox Pop se sabe, además se publica, Forbes publica el nombre de los billonarios de la China. El otro día estaba hablando un billonario de la China en Russian Television, que obviamente es un país que también tiene algo de libertad económica y que se está convirtiendo cada día más en una dictadura, y hablaba este empresario chino billonario y decía que una de sus claves para obtener las riquezas era que si uno va a dedicarse al empresariado no puede hacer nada en política, decía. Obvio, pues, porque en China lo meten presos si se mete a la política, si eso es una dictadura. Pero en Estados Unidos, George Soros, que es uno de los tipos más ricos del mundo, es también uno de los tipos que más financia ONG dentro y fuera de Estados Unidos. Es un tipo que en el segundo gobierno de George W. Bush fue on the record en la tele a decir que no iba a descansar hasta que George W. Bush deje de ser presidente de Estados Unidos. O sea, creo que era el primer periodo para que no sea reelecto en el segundo periodo. Así, en la tele. Y Donald Trump, que es el creador de Miss Universe, ¿no? Y que es también un tipo billonario, Donald Trump va on the record a pedirle el certificado de nacimiento a Barack Obama. En una democracia, los empresarios no solamente que pueden participar en política, sino que tienen el deber moral de participar en política, y no para proteger sus privilegios y pedir un monopolio, sino para proteger el sistema de mercado que les ha permitido crear riqueza y que permite que esas sociedades, los pobres estén menos peor de lo que estarían en sociedades sin libertad económica, para promover valores democráticos, para promover un sistema de transparencia en el ejercicio del poder, libertad de prensa, libertad de expresión. Tienen el deber moral los empresarios de participar en política. Claro, en China, como no tienen ningún tipo de apertura política y sí tienen libertad económica, el precio por meterse a la política es cárcel, ¿no? De hecho, hay un billonario, no recuerdo su nombre, que fue preso por andar hecho el chistosito financiando a algunos disidentes, ¿no? Preso y se le quita. Hoy es billonario, mañana no tiene nada. Cero garantías, porque el gobierno es una dictadura, donde el precio de meterse a política es perder todo lo que tenés. En Estados Unidos, como les digo, Donald Trump puede hacer lo que le da la gana, siempre y cuando no cometa un crimen, criticar al gobierno y no va a ir preso ni se le va a quitar un peso de su dinero, ¿no? Siempre y cuando sea bien habido, ¿no? Entonces lo mismo George Soros, etc. Eso ocurre en... ¿Quién ha escuchado en Mikhail Khodorkovsky en Rusia? Uno de los tipos más ricos del mundo, ahora ya no es uno de los tipos más ricos del mundo. ¿Saben por qué lo metieron preso a Mikhail Khodorkovsky? Porque él era uno de los billonarios de Rusia al comienzo de este sistema de Putin, donde hay libertad económica, más o menos, pero no hay ningún tipo de libertad política. Y un día, en una conferencia general, agarró y comenzó a decirle al gobierno, le criticó en una, que está televisada además, en ruso, yo no hablo ruso, pero vi la traducción, que donde él un poco lo increpa al presidente y le dice... Ustedes nos están exigiendo mucho a los empresarios, nos están pidiendo unos impuestos confiscatorios y de manera no transparente. Hay demasiada corrupción de las instituciones del Estado que nos piden plata, etc. Y Putin le dice, y ustedes no saben que han conseguido la plata, también me llama la vida, y se nota en su cara de rabia. Ese señor fue preso a los meses de eso, fue preso y le tiró años en la cárcel. Recientemente ha sido liberado. Amnistía Internacional lo declaró un preso de conciencia, un tipo billonario. Claro, quien en las sociedades donde no hay libertad política y sí hay libertad económica, la gente en general, los pobres están menos peor, pero por expresarse, por criticar, uno puede ir preso. Y ese es el germen, obviamente, de la erosión de la democracia. Porque en un régimen donde no se puede exigir transparencia, donde no se puede criticar la corrupción, exponer la corrupción, la tendencia es la erosión de las instituciones también económicas, ¿no? Entonces, esos son los casos que menciono. Entonces, está claro que hay una diferencia entre libertad política y libertad económica, y que pueden haber regímenes sin libertad política, pero con libertad económica. Está claro, ¿no? Lo que no puede haber lo que no hay en la historia, son regímenes
auténticamente libres en lo político sin libertad económica. ¿Alguien me puede mencionar un régimen así? Auténticamente libre en lo político, pero que no tenga nada de libertad económica. Es decir, donde no haya propiedad privada, no haya posibilidad de compra-venta de bienes, comercio exterior. No hay. El motivo por el que no hay es por un motivo obvio. Porque cuando vos comenzás a cerrar estas instituciones y te das cuenta que, como en Venezuela, hay que comenzar a hacer cola, 2, 3 horas de cola, para conseguir un papel higiénico, harina de pan, cuando te das cuenta que los únicos que se benefician de un sistema de control cambiario, el que establece el CADIVI, son esos avivados en un banco aquí, en Cadive acá, en otro banco fantasma en el Perú, que se inventa que están importando no sé cuántas toneladas de grano o de productos, y que en realidad no pasa un solo producto y lo que pasan son 3 firmas y un señor que ahora tenía $1 millón, mañana tiene $200 millones. Fraude financiero y no entra un solo producto. Cuando la gente se da cuenta de que la política esta monetaria lo que lleva es a eso, obviamente que en una democracia auténtica va al Parlamento, le dice a su representante y le dicen, señor, cámbielo a su ministro de Economía, cámbielo al presidente del Banco Central que está haciendo un desastre, lo que está promoviendo es corrupción, lo que está promoviendo es esto, y la gente no tenemos dólares, no tenemos cómo cambiar nuestro dólar en el mercado negro, el dólar vale 20 veces más que en el mercado oficial, se están creando todos estos problemas, claro. En una sociedad democrática uno expone esa situación y el presidente escucha y redirecciona. Por eso no hay manera de que una sociedad auténticamente democrática se extingan las libertades económicas. Porque la democracia es nada más que un sistema que permite controles, que permite que se sepa lo que está ocurriendo. Por eso es que estos regímenes, y Allende hizo de alguna manera en otras épocas y con otros matices una situación similar, estos regímenes se ven obligados a comenzar a eliminar la independencia del Poder Judicial para que ya no falle en contra de ellos, se ven eliminados a cualquier crítica que se escuche en los medios, tomarla como crítica contrarrevolucionaria, como la burguesía protegiendo sus intereses, se ven obligados a argumentar que la falta de producto, que el desabastecimiento de los mercados, el desabastecimiento de los supermercados, del mercado de la esquina, no es producido por una política económica estúpida de control de precios. En Venezuela hay una cosa que se llama el decreto ley, porque ya hace tiempo que en Venezuela se legisla de la misma manera que legislaba Pinochet, que legisla Fidel Castro a través de decretos ley que los dicta el presidente. La asamblea ahí está de adorno, el poder legislativo. ¿Sabían que uno de los primeros decretos ley que firmó el presidente Nicolás Maduro es el decreto ley para el control de los costos, ganancias y precios y para la defensa de la familia venezolana? Claro, en función de esos decretos ley se dice el papel higiénico no puede costar más de 2 pesos y como cuesta más de 2 pesos, lo que ocurre es que mañana hay desabastecimiento de papel higiénico y solo se encuentra papel higiénico en el mercado negro. Los controles de precios y cuyos efectos nocivos están explicados en este libro que les mencioné, que yo traduje y que ustedes lo han estudiado en Introducción de la Economía, en cualquiera de sus materias, los controles de precios terminan provocando desabastecimiento, además de que matan los incentivos de la producción y porque lo que hay en ese momento de producción se vende a mejor precio en el mercado negro. Automáticamente la escasez lleva a eso, lleva a racionamiento y llega a que los ricos digan, yo pago $5 por el papel higiénico. Todos los papeles higiénicos que un rico puede tener en su casa, los 18 papeles higiénicos de la sociedad los tiene 17 en su casa. Es el pobre que tiene que estar 3 horas en la cola para buscar su papel higiénico a los 2 pesos que estableció el gobierno y guess what, ¿no? No hay papel higiénico. Entonces, estoy dando un ejemplo concreto de papel higiénico, pero el desabastecimiento de productos en Venezuela es obviamente consecuencia de ese tipo de políticas. En una democracia auténtica, esas cuestiones se airean, se saben y se redireccionan. En un país que se cierra y que cierra medio de comunicación y que se va cerrando como autoritario, como dictadura, se habla en términos deshumanizantes de la oposición. Son los escuálidos, en Cuba son los gusanos, ¿no? Los gusanos, los mercenarios, la escoria. En Venezuela todavía no han llegado a llamar los gusanos escoria, pero ya los han llamado terroristas, nazis, fascistas, escuálidos,
Y le han declarado, y dice el gobierno que están sufriendo la guerra económica de los ecualios, de los fascistas, de los nazis. Entonces están guerreando con ellos. Por eso le mandan al SEBIN y les tocan la puerta a las 3 de la mañana y los meten presos, ¿no? Porque están en guerra con quienes están exponiendo unas cosas obvias, ¿no? Que en cualquier sociedad democrática habrían las herramientas para controlarlo. Ahora, esto le da un pantallazo de los biases, de los prejuicios que se han creado en América Latina en relación a la defensa de los derechos humanos. Y por eso es que sí, hay muchos defensores de derechos humanos que son marxistas y que creen que Fidel Castro no es una dictadura. O que si es una dictadura, sí, pero en realidad es el proceso. Yo he estado con una persona en la tele, yo en NTN 24 y del otro lado un chileno, intelectual chileno, que obviamente, como debe ser, es enemigo de Pinochet, ¿no? De los abusos de la dictadura de Pinochet, y que sin embargo, cuando yo le dije, es una vergüenza que estén reuniéndose los líderes de América Latina en La Habana, estos mismos líderes que critican a la dictadura de Fidel Castro, perdón, a la dictadura de Videla, a la dictadura de Pinochet, a las dictaduras anticomunistas del conflicto armado latinoamericano, centroamericano, en Guatemala, en El Salvador, etcétera. Es inaudito que estos líderes que critican esto estén ahí reunidos en la CELAC a picos con Raúl Castro, a besos con Raúl Castro. El presidente de México, que es de derecha supuestamente, se fue ahí peregrinando a la casa de Fidel Castro a sacarse foto con él. Yo dije eso en la tele y el señor dijo, no, momentito, me dijo el chileno. Y dijo, el proceso cubano, no, ya no le llama dictadura, ¿no? El proceso cubano, lo mismo que un apologista de Videla, porque ¿ustedes qué creen que Videla se llamaba dictador Videla y que su gobierno se llamaba la dictadura de Videla? Su gobierno se llamaba el proceso de reorganización nacional de la República Democrática Argentina. Y él se llamaba señor presidente. Y los desaparecidos no existían. Este chileno, que sí es muy contrario a la dictadura de Pinochet, ¿qué tal? Defendiéndolo a Fidel Castro y llamándolo proceso. Un proceso que ya lleva 55 años. De desaparecidos, de presos políticos. Entonces, hay esos dobles estándares en América Latina. Esos dobles estándares no solamente están en América Latina, están en Europa. La Asociación de Latin American Studies Professors en Estados Unidos no invita a Joanny Sánchez. Joanny Sánchez no es bienvenida, una disidente en la dictadura cubana, no es bienvenida a la Latin American Studies Association. Obviamente sí, en otras partes, nosotros, una organización de la sociedad civil inscrita bajo la ley de Estados Unidos, operando en Estados Unidos, un país libre y democrático, podemos invitar todo lo que querramos, venir con Joanny Sánchez. Pero la Asociación de Profesores de Latin American Studies no la invita a Joanny Sánchez, porque invitan a profesores de la Universidad de La Habana, a los profesores de la dictadura. Ellos son los que representan la voz del pueblo cubano, para intelectuales muy leídos, que han leído más libros probablemente que lo que todos nosotros juntos hemos leído en esta sala. Y sin embargo, son apologistas de la dictadura de Fidel Castro. Por eso, no se necesita haber leído todos los libros del mundo, sino tener ciertos datos importantes y ver la historia de manera más o menos balanceada, equilibrada, razonable, para tener posiciones importantes. Y que ustedes las van a tener y las deben tener en el futuro cuando les toque salir al mundo, ya sea como ministro de Relaciones Exteriores, como presidente de la Cámara de Empresarios, en este rubro, en este otro rubro, en la confederación de lo que sea. Tienen que tener esa posibilidad. Y si bien hay esos dobles estándares que se presentan en el marco de la defensa de derechos humanos y el movimiento de los derechos humanos, en origen, siempre los derechos políticos han estado casados con los derechos económicos. Desde el origen de la humanidad. Ustedes saben que la prehistoria comienza, dice, con la escritura, ¿no? Pero antes de la escritura, en gran medida, la primera revolución económica se da con la revolución del periodo, el paso al periodo neolítico, que se caracteriza por la revolución agricultural, la revolución de la agricultura, que principalmente se da por la zona de lo que hoy es el Medio Oriente, hace 12.000 años, que es con el descubrimiento de la agricultura. El descubrimiento de la agricultura es una cuestión meramente económica, incluye la transformación de la propiedad ya no solo a los frutos o a los animales que uno caza, sino también ya
a terrenos donde uno va, incluye el germen de la propiedad. Y esto no solamente lo ha dicho, no son los liberales los que lo han dicho, Federico Engels, que escribió con Marx El Capital, en su libro El origen del Estado, la sociedad y la propiedad, del Estado, la familia y la propiedad, habla del origen de la propiedad y comienza en gran medida con la agricultura. Y la agricultura no es solamente un fenómeno económico, sino también es el germen de la libertad política, porque solamente en una sociedad donde se puede producir alimento, sembrando 2 horas al día, se siembra, y de ahí 3 meses después se viene y se cosecha, ¿no? Y se come por 1 año. Solamente en una sociedad donde se puede hacer eso, comienza a aparecer la división del trabajo, la mujer se comienza a quedar en la casa y el hombre comienza a ir a cazar. Solamente en una sociedad así se puede el hombre tener tiempo mientras está yendo de cacería a pensar, porque igual está cazando por proteínas, pero tiene maíz, ¿no? Que está ahí, no se va a morir de hambre. Entonces solo ahí el hombre comienza a ejercer su libertad. Y por eso es después del descubrimiento de la agricultura, de la invención de la agricultura, esa capacidad de transformar, utilizar la tierra, controlar, domesticar la tierra, solamente ahí es que se puede dar paso ya a civilizaciones antiguas, ¿no? Solo ahí hay Egipto. Yo los invito cuando vayan a Nueva York, al American Museum of Natural History, que se vayan a una exposición que se llama The Origins of Men y que lo comparen después con la evolución de los periodos de la humanidad y de los animales y todo, y van a ver cómo todas las sociedades prehistóricas importantes ya habían descubierto la agricultura, desde América Latina, hace 10.000 años en el sur, Tiwanaku, hasta Europa, ¿no? Las sociedades solamente, incluso para los estándares actuales, esas serían obviamente sociedades totalitarias, dictatoriales, pero ya se pudo hacer algo más ya se pudo transformar la tierra y construir una pirámide, ¿no? En Egipto, los mayas, etcétera. Ya, todo viene, primero es el descubrimiento de la agricultura. Entonces está casado el germen de la libertad política con la libertad económica. Atenas lega por lo menos la noción de que las personas pueden decidir su propio destino a través de una asamblea, aunque haya sido una sociedad llena de esclavos donde solamente algunos privilegiados tenían ese derecho y no necesitaban trabajar porque tenían esclavos trabajando para él, pero ya es el germen de eso. Las 12 tablas de Roma que les explicaba, la Carta de Derechos de Juan Sin Tierra, que protege en gran medida derechos propietarios, que lo que dice es, no me pueden confiscar sin debido proceso, no me pueden pedir que yo les mande a mi milicia, es decir, a los siervos que trabajan para mí y que por tanto se alimentan en mis territorios y que después van y forman. ¿Quiénes han visto la película Corazón Valiente? Bueno, ahí mírenla de nuevo y se van a dar cuenta que ahí explica muy claramente la estructura burguesa. Como vos sos el señor, que tenés a esos siervos en tu territorio y que ellos pelean por vos, vos podés exigirle al rey cosas, ¿no? Entonces, esto después, en el Corpus Iuris Civili romano, que fue recuperado en el año 500, 600 por Justiniano, codificado y que luego fue enseñado en Roma, en Bolonia y luego en París en el 1200, llegó a las tradiciones latinoamericanas, al mundo, tanto a Europa occidental como a Europa oriental, y llegó eventualmente a transformarse en los códigos napoleónicos, que después llegaron a América Latina como códigos civiles, etc., ¿no? Los mismos la Lex Mercatoria, y son instrumentos que desde siempre han tenido entre sus derechos, entre la protección de derechos fundamentales, la libertad política y la libertad económica. La enciclopedia francesa, la Declaración de los Derechos de Independencia de Estados Unidos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, siempre la propiedad, los códigos civiles, los códigos de comercio, en armonía con los derechos políticos. Solamente se quiebra en el siglo XX con la aparición de, como dije, el nacionalismo nazi que negó los derechos de una minoría y los derechos políticos de todos, pero que también tenía algo de apertura económica, y el estalinismo, el leninismo, que negaron ya todos los derechos, incluidos políticos y económicos, ¿no? Y esta característica de América Latina llevó a esas nociones. Pero Mao, Deng Xiaoping, del mismo Partido Comunista que hizo las reformas capitalistas, son ejemplos de que son distintos. Estos son los que propiciaron la transición de la Unión Soviética a un régimen de libertad económica. Y este señor es Juan Triana Cordoví, que es el economista de la dictadura cubana, que está, si ustedes lo googlean en internet, diciendo la dirección que están tomando las reformas cubanas y que son similares a las de la perestroika y la glasnost que hicieron Yeltsin y Gorbachev a fines de los años 80.
Entonces, gracias por escucharme y espero que con esto queden con una noción más o menos clara de que si bien en la tradición occidental tanto los derechos económicos, ¿no?, de libertad, de propiedad, todo esto que ustedes han estudiado como economistas, son partes importantes para la existencia de la prosperidad que vemos hoy en día con productos, con bienes, donde los pobres son menos pobres que en un lugar donde no tienen libertad económica, son tan importantes como la libertad exclusivamente política, que están siempre entrelazados. Y que si hay esta percepción de falta de coherencia y de tensión, es una percepción exclusivamente causada porque quienes se dieron la misión de supuestamente defender estas instituciones de la sociedad occidental, en realidad no lo hicieron de manera principista y lo que hicieron fue crear esta noción de que quienes defendían al Che Guevara, quienes defendían el ideal cubano, eran quienes de verdad luchaban por la libertad y por los derechos humanos. Algo que es falso, como les he dicho, viendo la historia de la humanidad, y que ustedes tienen que tenerlo presente para adelante, cuando les toque opinar en sus situaciones de liderazgo, en sus empresas, donde sea, en los bares, les toca opinar, tienen que tener claro que hay esa coincidencia y de que simplemente lo que hay es un prejuicio equivocado de que los derechos humanos no están en armonía con los derechos económicos, los derechos de propiedad. Gracias. Sí, por favor. Buenos días. Yo le tenía una pregunta acerca de, pues, más pegada a Centroamérica y a El Salvador, Guatemala, Honduras. ¿Cuál es el futuro de estos países de Centroamérica en general? Si se logra consolidar el movimiento izquierdista que se está dando, digamos, en El Salvador, en Costa Rica, en Nicaragua, y cómo se compararía a los resultados en Latinoamérica, a Sudamérica, donde sí se consolidó un movimiento izquierdista y hasta el momento sí ha tenido resultados bastante positivos. Ok. Buena pregunta. Yo creo que la manera de razonar este tema es libertad política, libertad económica. Ya hemos visto que hay gobiernos sin ningún tipo de libertad política, como quienes mencioné, China, ¿no? China. Singapur no hay plenas libertades políticas, pero hay un poco de libertad política. Es un régimen autoritario competitivo. Pero sí hay mucha libertad económica, es uno de los tigres asiáticos famosos, Singapur, Taiwán, Malasia, no tienen plena libertad política, es decir, encarcelan a algún opositor, cierran medios de comunicación, pero tienen libertad económica. Entonces se puede separar las posibilidades, más o menos, ¿no? Todos son grises, pero se puede más o menos hacer una separación entre las posibilidades de éxito económico en base a instituciones de libertad económica versus la libertad política, la democracia, la existencia de partidos políticos, etc. Entonces, bajo esa perspectiva, la manera en que vos mismo podés responderte a esa pregunta es ver qué gobiernos de América Latina, independientemente de democráticos o no, qué tipo de políticas económicas están llevando adelante. Entonces, ahí te vas a encontrar con que los gobiernos autoritarios, competitivos, que son abiertos admiradores de Fidel Castro, en Sudamérica, como el gobierno del presidente Evo Morales, el gobierno del presidente Rafael Correa, el gobierno esos dos gobiernos concretos, el gobierno de Nicaragua, no están colectivizando la propiedad. No están yendo a la plaza pública diciendo expropiese, expropiese, expropiese. No están creando un CADIVI para el control de monedas, no están prohibiendo de una las exportaciones o las importaciones. Tienen medidas que para la perspectiva de un economista ortodoxo, digamos, monetarista, van a decir, tienen un banco central responsable, una política fiscal más o menos prudente. Ecuador está viviendo, en gran medida, igual que toda América Latina, por los precios de China, pero están viviendo un auge económico, ¿no? Entonces, no es, si bien admiran a Fidel Castro, que colectivizó toda la propiedad, en la retórica, en la práctica tiene instituciones económicas acomodaticias, donde igual hay capitalismo de compinches, como lo hubo bajo la dictadura de Videla, etcétera, pero no se abole la propiedad privada. Entonces, no hay un desarrollo económico tal vez tan pujante como habría bajo un sistema de competencia auténtico, etcétera, de falta de corrupción, de promoción de instituciones de transparencia, pero no hay ese radicalismo que va a matar de hambre a la gente porque no hay dónde comprarse productos básicos. No hay escasez, no hay desabastecimientos como lo que hay en Venezuela. Entonces, el único país de estos admiradores de países que no tienen libertad económica, y el motivo porque lo cito a ellos porque vos me estás diciendo El Salvador, me estás diciendo un gobierno de izquierda, lo más probable es que tu percepción que son de izquierda es porque era el movimiento Farabundos, ¿no?
el Frente Farabundo. Claro, era un señor que hace 20 años estaba luchando por instalar la dictadura comunista y iba a colectivizar todo, iba a hacer lo que hizo Fidel Castro. Y en la Unión Soviética habían hecho eso, y en China Mao también había hecho eso. Sin embargo, ahora es un líder que es un líder que no está metiendo preso a los opositores, no está cerrando medios de comunicación y que además, o sea, tiene libertad política, aunque se declara admirador de Fidel Castro, y tiene un nivel de libertad económica que es mayor, sin duda, por mucho, al régimen de libertad económica que proponía el marxismo. Entonces no son ya marxistas en la práctica. Entonces hay que diferenciar eso, ¿no? No son ya marxistas ortodoxos, marxistas leninistas que van a colectivizar la propiedad. Son híbridos y tienen política económica, no andan nacionalizando, estatizando. Entonces, esa es la manera de darse cuenta. Y los parámetros concretos que tienen que mirar, y con esto cierro la respuesta a la pregunta para no hacerla tan larga, es cuando ustedes quieran enterarse de la situación de la libertad política y de la libertad económica en el mundo, son dos los índices que son los más prestigiosos y que ustedes pueden mirar y responderse ese tipo de preguntas. De libertad política es el índice de Freedom House, que se publica todos los años, que se llama Freedom in the World, que habla de libertad de prensa, expresión, etcétera, partidos políticos, que haya libertad política. Ese es el índice que mide todos los países del mundo, y ahí verán que China es un país que no tiene nada de libertad, ¿no? Y que Guatemala es un país con algo de libertad, ¿no? Con bastante libertad, una democracia. Y ya también hay un índice de libertad económica que lo hace Fraser Institute de Canadá y Cato Institute de Estados Unidos, que también mide todos los países del mundo y que te dicen que China es un país con alta libertad económica. Porque es la realidad. Entonces se puede separar esas cosas. Entonces te vas a dar cuenta que esa China, en 14 años, desde los 80 hasta mediados de los 90, sacó en 14 años a 250 millones de chinos de la pobreza extrema, ¿no? Porque tienen instituciones de libertad económica. Entonces, preocupa el hecho de que personas como Evo Morales, etcétera, o el Frente Farabundo lleguen al poder todavía con un discurso, con una retórica marxista, ¿no? Sin embargo, en la práctica no han venido llevando adelante reformas de ese orden importantes que se teman que no se va a haber desabastecimiento masivo mañana. Entonces, son hipócritas, en otras palabras, son pragmáticos, como se lo quiera llamar. Y obviamente es preocupante. Lo ideal sería personas conscientes de las ventajas del sistema de mercado que empujen en esa dirección, pero no es la realidad, ¿no? Y esa realidad obviamente con ideas es que se puede cambiar, pero ahorita es esa realidad. En Centroamérica habría que ver eso, ¿no? ¿Qué tipo de políticas llevan adelante? Hay que ver el índice de libertad económica, y seguramente te vas a dar cuenta que los países con mayor libertad económica en Centroamérica van a ser los países que tienen también mayor crecimiento económico, que tienen una mejor situación de la gente pobre, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que mirar para darse cuenta de eso. El único país en América Latina que está dando pasos agigantados hacia el cierre de cualquier tipo de libertad económica es Venezuela. Sin embargo, incluso de Venezuela yo tengo esperanza. ¿Por qué? Porque como Cuba, que es su norte, en realidad se está abriendo, como les dije, Juan Triana Cordoví, que es el economista de la dictadura y que está llevando adelante estas reformas, bajo la anuencia obviamente del dictador, de Raúl Castro, ¿no? Es una persona que habla de transparencia, que habla de mercado, que habla de inversión internacional, que habla de acceso a la información masivo para los cubanos, que habla de que los cuentapropistas no solamente que son un mal necesario, sino que son una virtud, un modelo de producción para el Estado cubano que es corrupto, pobre, no transparente, ineficiente. Eso dice Juan Triana Cordoví, el economista de la dictadura, véanlo en YouTube. Entonces, yo soy de la idea que Venezuela, que está teniendo políticas económicas pésimas, en la medida que avanza hacia el cierre de la libertad política, de la libertad económica, se va a dar cuenta que Cuba está yendo en la otra dirección y va a dejar de cerrarse en lo económico. Entonces no es el mismo peligro que había en los años 50, 60 para la libertad económica, pero obviamente sí es preocupante. Y la libertad, el precio de la libertad es la eterna vigilancia, o sea que no hay, puede ser que después se termine erosionando la cosa y terminemos en ese clima. Pero por ahora, ese peligro, como había en los 60, como hubo en la Unión Soviética, en la China de Mao, no es de la misma naturaleza.